victoriosos en Cristo Jesús. Siempre agradecido con nuestro Padre eterno por esta intimidad, por el Cristo que portamos. Dice las Escrituras en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. Estén siempre gozosos. El versículo 17, orad sin cesar. O sea, tengan una comunión íntima, permanente, inteligente con el Padre eterno a través del Cristo, del Mesías. Y el versículo 18, dando siempre gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo. Las Sagradas Escrituras, como el Espíritu, el carácter y esa palabra eterna llamada Cristo, dándonos el consejo sabio. Vamos a continuar con nuestra serie en el Padre eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Agradecidos con el Padre eterno por el Cristo que portamos como poder y sabiduría de Dios. El Cristo que portamos como nuestra verdadera identidad del nuevo hombre. El Cristo que portamos como la mente, la sabiduría, la inteligencia del Padre en nosotros. La imagen del Cristo que portamos como el carácter del Padre en sus atributos, cualidades y características divinas para expresarlo a través de un caminar, a través de un modelar, a través de un reflejar. Agradecidos con el Padre porque este gozo no depende de circunstancias, este gozo eterno no depende de procesos, de tramos. Este es un gozo permanente, fruto del Espíritu del Cristo que portamos. Vamos a continuar con nuestra serie en el Padre eterno y vamos a trabajar en el Evangelio de Cristo según Juan. Vamos en un orden desde el propósito eterno del Padre, el plan perfecto del Padre, la voluntad buena, agradable y perfecta del Padre, pero también estamos intimando con este entendimiento pleno, este conocimiento pleno, con lo cronológico, con los pactos, las edades y las épocas. Estamos intimando con las consumaciones y el cumplimiento de todas las cosas. Pero vamos en un orden, sin afán, sin ansiedad, siempre disfrutando cada riqueza espiritual, cada verdad eterna que se está despertando en nosotros. Dice las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 2, este es el principio de todas las cosas. Entonces vamos a trabajar en el Evangelio de Cristo revelado al apóstol Juan. Pero vamos a tomar un poco el contexto histórico. El contenido del Evangelio es la revelación del Padre eterno en su reino inconmovible, invencible, indestructible. Ese es el contenido del Evangelio. O sea, el mensaje del propósito eterno del Padre, de la revelación del reino eterno del Padre y del Cristo, el Mesías, como el
eje central de ese propósito y ese plan perfecto. La revelación de Cristo como el Mesías y la revelación en esa misma intimidad del Padre eterno. El que tiene a Cristo como el Hijo de Dios, tiene al Padre eterno como el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas. Por eso no hay temor de lo que hay delante de nosotros, ni lo que hay detrás de nosotros, ni lo que viene por los lados de nosotros, porque estamos completamente seguros de lo que portamos, de quién nos habita, de nuestra unión espiritual verdadera, eterna, inseparable con nuestro Padre. Vamos a mirar un poco los contextos históricos. El evangelista Mateo le escribe al pueblo de Israel. Los destinatarios del Evangelio de Cristo revelado a Mateo es el pueblo de Israel. El evangelista Marcos le escribe a los romanos. El destinatario es los romanos. El evangelista Lucas le escribe a los griegos. Los griegos son los destinatarios del mensaje del reino de Dios en ese contexto. Pero el Evangelio de Cristo, que más que un mensaje, es una palabra eterna, una realidad espiritual, el poder y la autoridad del Padre en una palabra. El evangelista Juan, ya transformado al apóstol Juan, le escribe a la humanidad. Juan, su escrito es universal. Los destinatarios, todas las naciones de la tierra. Te vamos a intimar desde ese orden. Ya trabajamos en Mateo, en Marcos y en Lucas. La revelación del Padre eterno a través del Cristo, a través del Mesías. Ahora vamos a trabajar en el Evangelio de Cristo revelado a Juan. Poderoso es el Padre eterno, que a través de nuestro Cristo, del Cristo interno que portamos, 1 Corintios 1:24, como poder y sabiduría de Dios, del Cristo interno que portamos como la mente superior, la mente divina, la capacidad del pleno entendimiento y del conocimiento pleno, desde esta intimidad, desde este despertar espiritual, intimamos con el Padre eterno. El Evangelio de Cristo revelado al apóstol Juan, dentro del ejercicio de los copistas, encontramos 21 capítulos. 21 capítulos en el Evangelio de Cristo revelado al apóstol Juan. De esos 21 capítulos, 17 nos hablan de la revelación del Padre eterno. 17 capítulos del Evangelio de Cristo revelado a Juan nos hablan de la revelación del Padre eterno. Como estamos disfrutando de estas riquezas espirituales, de este despertar espiritual, de este pleno entendimiento, vamos a ir en cada capítulo donde el Cristo y el Mesías está destapando, revelando, manifestando, expresando, modelando al Padre eterno, al Padre eterno. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio. Quiere decir el principio del propósito eterno. El principio del plan perfecto del Padre. Todavía no había creación. Todavía no había universo. Todavía no había cielos. Todavía no había tierra. Todavía no había creación humana, creación vegetal, creación animal. Pero ya había un principio. Y ese principio es Cristo como la palabra eterna
del Padre. Cristo, el ungido, el Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor. Ya estaba determinado por el Padre que Cristo se iba a empezar a manifestar en una palabra eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Quiere decir que había una unión espiritual, una unión divina, una unión perfecta del Padre eterno y Cristo como esa palabra eterna. Dice Isaías capítulo 40, versículo 8, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios Cristo, en esa palabra, permanece para siempre. Dice Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mi palabra Cristo como la palabra eterna, nunca pasará. Dice primera de Juan capítulo 1 versículo 1, este era el principio, la palabra eterna. Y eso es lo que oímos, la palabra eterna. Dice Apocalipsis 19:6, 19:13, y su nombre era el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Pero Cristo como esa palabra eterna, revelando al Padre eterno, que es el tema que vamos a estar trabajando. Cristo como la palabra eterna, revelando al Padre eterno. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo, aquella palabra eterna, Cristo, todavía no había creación, pero esa palabra eterna, allá en Juan 1:1, en Juan 1:14, esa palabra eterna se hizo carne, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra eterna manifestada en el Cristo se hizo carne para mostrarnos la gloria del Padre eterno. Esa va a ser nuestra intimidad y nuestro ejercicio, la revelación del Padre eterno a través del Cristo y del Mesías. Cristo como la palabra eterna, revelándonos al Padre eterno, victoriosos y bendecidos en Cristo Jesús.